3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Para vos, ¿qué es la patria? ¿Qué les hace sentir a ustedes esa palabra? Si alguien viniera a decirnos, ustedes van a perder su patria, ¿qué nos haría sentir tal notificación? ¿Sufriríamos el mismo desconcierto que si nos dijeran ustedes van a perder su casa? ¿No les parece, si lo piensan bien, que uno nunca perderá la patria? ¿No tienen el sentimiento incuestionable de que la patria está dentro de uno? Que la historia del pueblo, la ciudad, contiene la historia personal, la mía. Bien, pero ¿qué es la patria? Es el pueblo de donde soy. Esa frase, que en sí contiene un problema filosófico, suele ser la respuesta más común, pero no falta quien le ponga poesía a su respuesta y diga: la patria mía es el olor del chocolate que mi mamá me daba antes de salir para la escuela, y el sabor de la mazamorra con panela con que me recibía cuando regresaba. ¿No les parece a ustedes que la patria es una elaboración imaginaria e íntima de cada quien? No faltarán los que tengan por patria una casa, una calle, una huerta, la mirada del primer amor. Pero entendemos, y ello forma parte de la historia y de la cultura, que hay una patria común, un país al que al menos la mayoría defiende sin importar si allí ha vivido las duras y las maduras. Otros la reducen un poco y declaran, por ejemplo, mi patria es Antioquia. Los llanos del oriente son mi patria. Yo nací en la costa caribe colombiana. Soy gaucho, vengo de la pampa argentina. Muchos otros estrechan más el cerco. Mi patria está en la vereda El Salto, corregimiento Montañitas, en el pueblo Villa Aura. Y es preciso mencionar a quien, como el cantor Facundo Cabral, declara que no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Para muchos la patria es el lugar donde empezaron a ver, así no sea el mismo donde nacieron. Mientras que para otros su patria es una canción, un libro, un sueño aún no cumplido. Bastantes ven su patria en su propia historia que camina de pueblo en pueblo, amor tras amor. Algunos afirman no tener patria o que su patria es toda la tierra. No falta quien diga no recordar procedencia alguna, carecer de nacionalidad, no portar documentos que acrediten una patria. A quien reniega de su patria, la cultura lo denomina apátrida, palabra cercana a desagradecido, a desleal, incluso a traidor. Por ahí va entrando cierta idea de la política, cierto concepto de patriotismo
contaminado de ciertas tesis perniciosas. La historia registra nacionalismos oscuros y asoladores. Hay quienes ven a la apátrida como apóstata, que es aquel que reniega de Dios, pero que no es lo mismo que ateo. Creo que todos sentimos que así como pertenecemos a una patria, hay algo de ella que nos pertenece. Si una pareja de Medellín, Antioquia, que está de paseo en Barcelona, España, ve en aquella ciudad a un tipo con carriel, probablemente exclamará: «Carajo, algo nuestro lleva con él ese señor, mirá, ese carriel es Antioquia, la tierra de nosotros». Entonces el carriel me pertenece por más que a mí no me guste usarlo. Ahí no aparece solo el concepto de patria, sino también el de patrimonio, algo que pertenece a un pueblo. Y como yo pertenezco a ese pueblo, eso me pertenece. Ahora, la palabra patrimonio viene de padres, y padres significa origen, aquello de lo que nací, lo que fue el medio para yo existir, lo que amorosamente me facultó para empezar. Digo amorosamente porque del amor venimos, aunque en muchos casos haya sido solo un instante, y porque la naturaleza suele decirle a uno que hay un amor mayor que el de los padres. Bien, todo este cuento es para llegar al concepto de patrimonio. En este caso, patrimonio distinto a los bienes privados heredados por una familia. Me refiero, por ejemplo, al patrimonio histórico de un pueblo, una ciudad, un país, de toda la humanidad. De un pueblo, la casa de más de 200 años donde funciona la alcaldía. De una ciudad, y demos por ejemplo a Medellín, la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, fundada hace cerca de 400 años. De una región, provincia o departamento, y pongamos de ejemplo al municipio de Santa Fe de Antioquia, que tiene más de 480 años. De un país, y como ejemplo Colombia, el monumento a la batalla del Pantano de Vargas en Boyacá, obra del escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt. Y patrimonio de la humanidad, la ciudad de Cusco en el Perú, capital del imperio de los incas, hace cerca de 600 años. Aunque suele decirse que lo que es de todos no es de nadie. Ciertamente el sentido de pertenencia por el patrimonio histórico suele ser defendido, y el reconocimiento popular de estos bienes ha aumentado con el crecimiento y diversidad de las culturas. De hecho, existe también el concepto de patrimonio cultural, en el que entran la historia misma, la literatura, el arte, las artesanías, cultivos, costumbres. Patrimonio inmaterial es el caso de la música, de la poesía, la llamada cultura silletera en Medellín. La novena sinfonía de Ludwig van Beethoven es patrimonio cultural y a la vez inmaterial de la humanidad. Tenemos además el patrimonio ambiental, él y su diversidad. ¿No sienten ustedes que la existencia de tales cosas le dan a uno la certeza de pertenecer, de estar incluido, de formar parte de una cultura, una historia, una civilización?
Podríamos decir que el patrimonio histórico, cultural, material, inmaterial, nos ratifica, nos certifica, nos legitima como pueblo y como personas. Nos da el sentimiento seguro a cada quien, a cada pueblo, de que nadie ni nada podrá quitarnos aquello de donde somos. Esos patrimonios, por razones que tal vez aún no entendemos y que quizás no sea necesario entender, parecen tener la potestad de confirmar el origen del que venimos. ¿No se convencen ustedes de que el patrimonio histórico y cultural nos justifica y más aún hace que nos reconozcamos como humanidad? Hace 6 años en Medellín se reconoce un nuevo concepto, el patrimonio invisible. Y hoy más de 30 personas son patrimonio invisible de la ciudad. ¿Por qué? Por lo que han hecho, hacen y seguirán haciendo mientras vivan. Son ciudadanos reconocidos por el Consejo de Patrimonio, agrupación de ciudadanos que cuentan con el aval del Sistema Distrital de Cultura, y apoyado por la Secretaría de Cultura Ciudadana y diversas entidades culturales públicas y privadas promotoras del arte y en general de la actividad cultural en sus múltiples campos. ¿Y por qué invisible? Porque lo que hacen las personas así reconocidas es algo que no está a la vista de la ciudadanía. Un investigador de plantas medicinales propias de la región, alguien que promueve casi en el anonimato los valores de la cultura afroamericana en la ciudad, un arquitecto que es ciudadano activo, no una estatua ni monumento, que diseña sin planos originales la restauración de un edificio histórico, una señora que cultiva y conserva en su huerta plantas que ya no existen en las otras, un historiador que tiene un estilo único para ayudarte a entender la historia del pensamiento humano y a quien quizás oyes todos los días en una emisora, pero nunca lo ves. Son personas no visibles en el sentido de que no están expuestas en un parque, en una biblioteca, en una galería de arte. Tampoco organizan certámenes periódicos, como es el caso de los silleteros de Santa Elena. No están visibles, pero su labor es continua, constante, sostenida por el amor al conocimiento de la historia y de la cultura que nos identifica. Son ciudadanos que tienen formas, modos, maneras únicas de conectar a la ciudadanía con lo que le pertenece y a lo que pertenece. Los que ahora son patrimonio invisible de Medellín lo son en realidad no porque no se vean. Lo que no se ve es su dedicación animosa para hacer lo que hacen. Hace unos días el Consejo de Patrimonio de Medellín me concedió, para mí inesperado y muy sorpresivo, tal vez inmerecido, el honor de formar parte de esos invisibles. Vale volver a decir que un pueblo existe porque tiene historia de historias y porque hay un patrimonio que lo confirma. Las escuelas y colegios de los pueblos y ciudades deberían tener la historia de su pueblo, su ciudad, como asignatura académica fundamental, porque en la historia está el origen,
pertenecemos a ella tanto como al presente. Si ignoramos la historia donde están las raíces, nos ignoramos. Y el futuro no es ni siquiera conjetura, sino oscuridad. Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista, hago preguntas, escribo. Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como semillas las palabras.